Esta es una plantilla profesional de fútbol en Inglaterra y todos ellos estarán en quiebra en menos de 5 años luego de que se retiren. Según la organización Ex-Pro, 3 de cada 5 jugadores de la Premier League se funden al poco tiempo que dejan de competir. Las cifras son similares para el resto del mundo. Lo que me pregunto es, ¿cómo puede ser que, cobrando en un año más de lo que la mayoría reciben toda una vida, terminen sin nada? Una respuesta obvia es gastando en cosas totalmente innecesarias como islas, caballos o hasta iglesias. Sin embargo, la realidad es que este fenómeno va mucho más allá del despilfarro y tiene bastante que ver con este libro. Bienvenidos al negocio del fútbol. El salario promedio de un jugador profesional en Inglaterra es de 60.000 libras por semana. Esto implica 250.000 por mes y unas 3 millones al año. Claramente, existe una gran brecha entre deportistas como Conor Townsend, suplente del Ipswich Town, que recibe menos de 1 millón de libras al año, y Erling Haaland, quien cobra arriba de 25 millones. Aún así, todos ellos pueden asegurarse una larga y cómoda vida luego de ser futbolistas. Entonces, ¿por qué al poco tiempo más de la mitad termina en ruinas? Esencialmente, lo que se da son una serie de factores que crean la tormenta perfecta para que esto ocurra. En primer lugar, los jugadores son increíblemente jóvenes cuando empiezan a recibir estas cifras descomunales. Muchos de ellos, como Messi en su momento y ahora Lamine Yamal, firman contratos incluso antes de los 18 años. Y la realidad es que a esa edad nadie está preparado para manejar tanto dinero, por lo cual el entorno se vuelve una parte fundamental en su desarrollo financiero. En muchos casos, quienes se hacen cargo son los propios padres. El problema es que, si bien estos pueden tener las mejores intenciones, no siempre están preparados para llevar adelante la tarea. Lo dijo el mismo Gerard Piqué hablando sobre el tema. Como no estás preparado, te rodeas de la gente de confianza y normalmente son familiares, pero estos tampoco están preparados. Tu padre o tu hermano no han estudiado para ser representantes y empiezan a gestionar dinero y sentarse con profesionales. Incluso puede ocurrir que hasta tu propia familia quiera sacar ventaja de la situación. Este fue el caso de Philip Buchanan, exjugador de la NFL. En su libro New Money Staying Rich cuenta que, luego de haber quedado en el primer equipo, su madre le dijo que le debía $1 millón por haberlo criado en los últimos 18 años. No sabía que era un acuerdo financiero, sentenció el deportista. Una vez superados los eventuales inconvenientes dentro del hogar, aparecen las amenazas del círculo social más amplio, es decir, de aquellos que te conocen pero no necesariamente son tus mejores amigos. El gran problema que tienen los futbolistas es que absolutamente todo el mundo sabe cuánto ganan. Cuando a un gerente de una empresa multinacional le suben el sueldo, no salen las noticias. En el caso de los atletas, sí. Y eso, al final del día, termina convirtiéndolos en una suerte de, no sé, cajero automático con piernas. Bernie Kosar, también exjugador de la NFL, quien se declaró en bancarrota en 2009, estimó que en un determinado momento mantenía a entre 25 y 50 familias. Una verdadera locura. Finalmente, esa publicidad acerca de la cantidad de dinero que tienen atrae propuestas de inversión con supuestos retornos que ni Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, alguna vez pudo obtener. Lo único que el futbolista debe hacer es poner el dinero. Uno de los casos más recientes ocurrió en Turquía a través del denominado fondo Faith Terim impulsado por Cecil Ersan. La turca había convencido a decenas de jugadores, dentro de los cuales se incluían Arda Turan y Fernando Muslera, para que invirtieran en un fondo exclusivo que prometía rendimientos de hasta el 40% mensual. Esto significaba que si ponían $100.000, en apenas 30 días ella les devolvería 140.000. De más está decir que se trataba de un esquema Ponzi que al comienzo se mantuvo gracias al ingreso de nuevas personas al fondo. Pero cuando esto dejó de ocurrir, los pagos se suspendieron y los futbolistas dijeron adiós a una enorme cantidad de dinero. Se dice que Arda Turan, por ejemplo, habría llegado a perder $7,5 millones. De ser cierta esa cifra, estaríamos hablando del sueldo de todo un año en el Barcelona. Keith Gillespie, exjugador del Manchester United y compañero de David Beckham, también escribió un libro respecto al tema de la quiebra titulado Cómo no ser un futbolista millonario. En él describe que había hecho buenas inversiones que estaban pensadas para que el dinero esté allí para cuando cumpliera 35, pero que debido a malos consejos y algo de ingenuidad, todo había desaparecido. Actualmente, a esas estafas millonarias propuestas a través de conocidos, también debemos sumarles las que pueden llegar de manera digital, a través de algo tan simple como conectarse a una red Wi-Fi abierta del club, del aeropuerto o abrir un archivo que alguien nos
los envió por mail. Y aquí ya no estamos hablando únicamente de las grandes estrellas del deporte, sino también de cualquiera de nosotros. Yo personalmente trabajo mucho fuera de casa, investigo y escribo en cafés, coworking y cualquier lugar donde tenga un rato libre. Por eso comencé a utilizar NordVPN, a quien agradecemos por ser el sponsor de este video. Es tan simple como abrir la app en el celular o en la computadora, configurar la conexión automática y listo. Todo el tráfico de internet e información está asegurado independientemente de quién más se encuentre conectado a la misma red. Aunque lo que más me sorprendió fue una funcionalidad específica llamada Protección contra Amenazas Pro. Esta herramienta actúa antes de que cometas el error. Me ha pasado de querer entrar a páginas para corroborar una fuente o leer un informe y que esa herramienta me frene antes de que ingrese debido a que justamente era un link sospechoso. Por lo que si quieren pasear tranquilos por la web, no hay nada mejor que NordVPN. Eso sí, cuando lo vayan a dar de alta, asegúrense de hacerlo a través de nuestro link de referidos, nordvpn.com/elnegocio. Lo pueden encontrar en la descripción y en el comentario destacado. Se los digo simplemente porque van a encontrar una oferta que no está disponible en ningún otro lugar. Contratando 2 años del servicio, obtienen 4 meses gratis. Es como si pagaran el abono del club por 2 años y de regalo les dieran media temporada más. Y si por alguna razón se arrepienten, tienen hasta 30 días para pedir el reembolso sin explicación alguna. Lo digo de nuevo, el link es nordvpn.com/elnegocio. Volviendo a los futbolistas, ahora sí llegamos a lo que todos conocemos de ellos: el gasto desenfrenado en las cosas más bizarras que se puedan imaginar. Casas y autos son solamente el starter pack. Desde ahí hay un sinfín de objetos que los futbolistas pueden y efectivamente compran. Por ejemplo, este reloj de Vinicius Jr. con temática del Padrino, que le costó unos $660.000, o esta isla que Neymar está a punto de adquirir por 7 millones, o esta iglesia en Estocolmo que Zlatan compró por alrededor de 8 millones de euros. Obviamente, algunos de estos desembolsos podrían considerarse inversiones. Las propiedades y los vehículos de lujo, como los barcos y los jets privados, pueden venderse en el futuro por una suma de dinero decente. Pero algo que no suelen tener en cuenta es el alto costo de mantenimiento y carga impositiva que tienen estas compras. Corriéndonos del fútbol por un segundo, el caso de Mike Tyson es el mejor ejemplo de esto. Durante su carrera en los años 90, amasó una fortuna que se cree superior a los $500 millones solo para declararse en bancarrota en 2003. Quizás la mansión de 21 habitaciones en Connecticut, que costaba $63.000 al mes mantener, tuvo algo que ver. Sin embargo, más allá de todo el despilfarro que lleven adelante las grandes estrellas del deporte, si no se endeudan para hacerlo, técnicamente no hay ningún problema. Al final del día, cada uno puede gastar el dinero como se les dé la gana. Lo único que deben hacer para sostenerlo es continuar pateando el balón y así asegurarse de que al año siguiente el cheque vuelva a estar allí. Si se fijan, ninguno va a la quiebra mientras están activos. El gran problema es, como sabrán, que eso tiene una fecha de vencimiento muy clara. La carrera promedio de un jugador es de apenas 10 años. Y si bien después pueden ser entrenadores, comentaristas o directores deportivos, la realidad es que muy pocos logran volver a conseguir la retribución que tenían como jugadores. Y allí viene el golpe. No solamente porque dejan de percibir ese cobro millonario, sino también porque hay un cambio muy fuerte en su estilo de vida. La rutina de ir al club cada día y estar viajando todos los fines de semana desaparece. De repente tienen una tonelada de tiempo libre. Y con esa nueva realidad llega también el cambio en la relación con sus parejas y eventuales separaciones. Los divorcios son otra gran causa de problemas económicos. Si bien no hay datos oficiales para los futbolistas, en los deportistas profesionales de Estados Unidos, la tasa de divorcio se encuentra entre el 60 y 80%. Muy por encima del 50% que tiene el resto de la sociedad. El ex basquetbolista de la NBA, Mark West, lo dijo muy bien. Luego del retiro, tú y tu esposa de repente están siempre en la casa molestándose entre sí. Antes uno decía, tengo que practicar. Ahora no tienes que practicar, tienes que terminar conversaciones. Emmanuel Eboue, exjugador del Arsenal, otro de los conocidos casos de bancarrota, sufrió ese final principalmente por la disputa legal con su mujer. En el Galatasaray gané 8 millones de euros, 7 de los cuales envié a casa, declaró el marfileño. Otros casos de mayor envergadura, como la separación de Tiger Woods o Michael Jordan, sitúan la cifra entregada por encima de los $100 millones. Aunque, más allá de los problemas que puedan aparecer en la casa, son los propios futbolistas quienes enfrentan una crisis de identidad increíblemente fuerte después del retiro, a tal punto que se dice que los atletas mueren 2 veces. La primera cuando acaban su carrera y la segunda cuando efectivamente llegan al final de la vida. Michel Platini lo puso muy bien en palabras. Dejar el fútbol fue un choque. Durante años todo giraba en torno al juego, los entrenamientos, los partidos. Cuando eso se termina, necesitas encontrar un nuevo propósito, una nueva identidad. Johan Cruyff también lo dejó claro.
El retiro fue difícil, no solo por dejar de jugar, sino por dejar de ser quien había sido durante toda mi vida. El fútbol había sido mi mundo y tuve que aprender a vivir sin él. Lo cierto es que la carrera de un deportista profesional sigue una trayectoria completamente opuesta a la del resto de la sociedad. Mientras que a los 20 la mayoría está viendo qué quiere hacer de su vida, ellos ya tienen estadios enteros que corean su nombre. Pero entre 1 y 2 décadas después de ese momento, cuando el resto empieza a entender algunas cosas, a ellos les llega el retiro. El físico ya no les responde como antes y lo único que sabían hacer muy bien se termina. De alguna manera se hacen a los 40 las preguntas que los demás se hicieron a los 20. Eso sí, la cuenta bancaria muestra un número bastante diferente y no es un dato menor. Dado esa dinámica de entrada masiva de dinero en muy poco tiempo, la carrera del futbolista es más parecido a quien gana la lotería que a la de un alto ejecutivo de una empresa. El gran problema, habiendo visto cómo gestionan su dinero, es que muchos de ellos se comportan como si fueran a recibir ese premio durante toda su vida. ¿Y saben algo? Ese es el momento donde aparece el real inconveniente, cuando siguen gastando como si al final de la temporada fueran a recibir otro bono millonario. Habiendo dicho eso, también es cierto que se comportan como lo harían la mayoría de los seres humanos si se encontraran en esa situación. Sé que están pensando que ustedes no cometerían esos errores, pero la realidad es que estamos cableados para hacer hasta lo imposible con tal de no bajar de nivel. No hay nada que nos duela más que tener algo y luego perderlo. Si queremos entender por qué y cuáles son las consecuencias para los futbolistas, necesitamos meternos en este libro que les mencioné al principio, llamado Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Kahneman fue un psicólogo ganador del Premio Nobel de Economía gracias a sus aportes al campo conocido como economía del comportamiento. Una de sus principales teorías, desarrollada junto a Amos Tversky, es la llamada teoría prospectiva o teoría de las perspectivas. Para entender de qué va y qué tiene que ver con este video, les voy a plantear dos problemas. Esperen que necesitamos una pizarra. Les voy a presentar dos problemas en los cuales ustedes deben tomar una decisión. En el primero de ellos tienen que optar por dos alternativas. Cobrar $900 de manera segura o $1000 pero con una probabilidad del 90% y el otro 10% de probabilidades de no ganar nada. Es decir, pueden optar por la alternativa segura de $900 o jugárselas a obtener 1000 con el riesgo de nuevo de quedarse con las manos vacías. Si son como la mayoría a los que se les ha presentado esta pregunta, elegirían la opción número 1 del cobro seguro. Probablemente hayan pensado algo como, si ya tengo $900 seguro, no vale la pena arriesgarme a perderlo todo por tan solo $100 más. Bien, ahora vayamos al segundo problema. Otra vez, dos alternativas, aunque en este caso en el sentido contrario. Pueden optar por perder $900 de manera ineludible o perder $1000 con una probabilidad del 90%, pero con otro 10% de probabilidad de no perder nada. ¿Por cuál optarían? Nuevamente, si son como casi todos, en este caso elegirían arriesgarse a no perder nada. El pensamiento en este caso habría sido algo como, si ya perdí $900, ¿qué me cambia perder $100 más, pero con la posibilidad de no tener que desprenderme de nada? La gran pregunta es, ¿por qué en el primer problema optamos por lo seguro y en el segundo problema optamos por el riesgo? Bueno, en realidad la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con los futbolistas? Pero ya vamos a llegar ahí. Volvamos al escritorio. Esencialmente, esa tendencia a arriesgar cuando estamos en una situación negativa se llama aversión a la pérdida. El tercer principio es el de la aversión a la pérdida. Directamente comparadas o estimadas una respecto de las otras, las pérdidas pesan más que las ganancias. Esta asimetría en la fuerza de las expectativas o las experiencias positivas y las negativas tiene una historia en el contexto de la evolución. Los organismos que responden a las amenazas con más urgencia que a las oportunidades tienen mejores posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Desprendernos de algo nos duele tanto que estamos dispuestos a arriesgar mucho con tal de evitarlo. La clave de todo esto es que ganar y perder son consideraciones totalmente subjetivas y dependen enteramente del punto de referencia que tenga cada uno. Una misma cifra económica puede representar una gran victoria para algunos y una increíble derrota para otros. Por ejemplo, alguien que pasa de cobrar $100.000 a $300.000 lo percibiría como un salto enorme. Pero si hay otra persona que recibía 3 millones y luego se ajusta a esos 300.000, tomará el cambio como una enorme pérdida. Y eso es exactamente lo que tiende a ocurrir con los futbolistas. Firman contratos mega multimillonarios, ajustando su punto de referencia a esas cifras, y después, una vez que se retiran,
tienen graves problemas para ajustar su nivel de gasto y sobre todo estilo de vida a la nueva realidad. Lo más llamativo es que los puntos de referencia no son algo fijo para toda la vida. Muchos de quienes triunfan en este deporte se criaron en la miseria. Aún así, una vez que se acostumbraron a la vida de ricos, le cuesta lo mismo o incluso más que el resto volver hacia atrás. De esa manera, al poco tiempo de abandonar el campo de juego, en un intento de sostenerse a ese mismo nivel, terminan yendo a la quiebra. No solo por no haber entendido que lo que tenían en sus manos era un ticket de lotería con fecha de expiración, sino también porque cuando se dieron cuenta no estuvieron dispuestos a ajustarse a la nueva realidad con la velocidad suficiente para no sufrir el impacto económico. Ronaldinho, por ejemplo, al momento de retirarse en 2015, habría acumulado ingresos de más de 30 millones de dólares limpios. Tan solo 3 años después, la Fiscalía brasileña le intervino todas sus cuentas bancarias y se encontró con que sumaba apenas 24,63 reales entre todas ellas, menos de 5 euros al día de hoy. Obviamente, con esto no queremos decir que todos los futbolistas vayan a tener el mismo destino. Hay grandes ejemplos que han sabido capitalizar su salario para crear marcas y empresas que van mucho más allá de lo que hicieron dentro del campo de juego. Cristiano Ronaldo, David Beckham y Gerard Piqué son algunos ejemplos. Al final del día, ser futbolista profesional es como recibir un ticket dorado a la fábrica de chocolates de Willy Wonka. Lo que cada uno haga una vez que ingrese en ella definirá cómo vivirán el resto de sus vidas. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.